Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente y mis rodillas cedieron. Hace apenas una hora, estaba llorando de alegría por heredar 100 millones de euros de mis padres. Había corrido a la oficina de mi marido con nuestro hijo pequeño para darle una sorpresa. Sin embargo, detrás de la puerta de su oficina, fui yo la que escuché una sorpresa impactante. Sorprendentemente, mi propio marido estaba en el centro de todo. Antes de comenzar la historia, dejen un comentario abajo, diciéndonos de qué región son los amigos que están viendo esto. No olviden darle me gusta y suscribirse para que este canal pueda crecer aún más y ofrecer historias más interesantes. Mi mundo era pequeño, pero pleno. Era pequeño porque giraba únicamente en torno al pequeño y viejo piso de alquiler donde vivíamos, y era pleno porque estaba lleno de la risa de mi pequeño hijo, Hugo. Esa mañana, como cientos de mañanas, yo, Carmen García, estaba alimentando a Hugo con papillas de avena que había preparado yo misma. Mi cómoda camiseta de uso diario estaba un poco desordenada, estirada por los tirones de Hugo. El niño de 5 años era el centro de mi universo. Era la razón de todo mi cansancio y la fuente de toda mi felicidad. Mi marido, Ricardo Sánchez, se había ido a trabajar temprano. Siempre decía que estaba ocupado trabajando duro por nosotros. Siempre le creí. Lo amaba con los últimos trozos que quedaban de mi corazón fatigado por la vida antes de conocerlo. Vivíamos con lo justo. Ricardo era gerente junior en una inmobiliaria. Su salario era suficiente para cubrir el alquiler, las facturas y los gastos diarios, pero apenas quedaba dinero para ahorrar. Nunca me quejé. Para mí, tener a mi buen Ricardo y a un Hugo sano era más que suficiente. Mis padres habían fallecido hacía mucho tiempo, y yo había estado sola hasta que Ricardo llegó y me dio una nueva familia. Estaba lavando los platos después del desayuno cuando sonó mi teléfono móvil, con la pantalla agrietada en varios lugares. Era un número desconocido. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Rara vez alguien me llamaba, aparte de Ricardo o las madres del grupo de la iglesia al que asistíamos semanalmente. Me sequé las manos mojadas en el delantal y contesté. «Hola, ¿es usted Carmen García?» La voz al otro lado era grave, profesional y desconocida. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Hola, Carmen García. Soy el abogado Fernando Torres, de la firma de abogados Torres y Asociados. Soy el albacea testamentario de su difunta madre». Al escuchar esa voz, mi corazón se detuvo por un instante. Mi madre. Hacía mucho que no escuchaba ese nombre pronunciado de manera formal. Mi madre. Mi voz tembló. ¿Le ha pasado algo a mi madre? Carmen García, por favor, cálmese. Sé que esto es repentino. Su difunta madre le dejó algo. Algo que solo ahora, después de completar todos los complejos procedimientos legales, podemos procesar y entregar. Ella depositó una inversión a largo plazo a su nombre. El abogado Torres hizo una pausa, como dándome tiempo para respirar. ¿Una inversión? ¿Qué inversión? Que yo sepa, mi madre no tenía nada cuando falleció. Mi memoria retrocedió a su humilde funeral, años atrás. Aparte de mí, solo había unos pocos vecinos. Todo el mundo pensó eso, señora. Pero ella fue muy inteligente. Apartó la mayor parte de su patrimonio en forma de inversión protegida y ultrasecreta, asegurándose de que solo usted, su única heredera, pudiera acceder a él después de un cierto período. Y ahora, ese fondo ha madurado. Todavía no entendía. No entiendo, abogado. ¿Qué quiere decir? Escuché un suspiro paciente al otro lado. Carmen García, en pocas palabras, usted es la legítima heredera del fondo de inversión de su difunta madre. La cantidad neta que se depositará en su cuenta, después de deducir todos los impuestos y costes administrativos, es de 100 millones de euros. El plato que tenía en la mano se me resbaló y cayó al suelo de baldosas, haciéndose añicos. ¿100 millones de euros? No había escuchado mal. Mis oídos zumbaban y mis piernas flaqueaban. Me desplomé en el frío suelo de la cocina entre los trozos de plato roto. «Abogado, no me está gastando una broma, ¿verdad?», susurré. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. «Esto no es una broma, Carmen García. Es un asunto muy serio. Llevamos meses intentando localizarla. Su registro de identificación cambiaba a menudo. Afortunadamente, finalmente encontramos su número de teléfono registrado», explicó el abogado Torres. «Tenemos que concertar una cita para que firme la documentación de pago, señora. ¿Está usted bien?» Yo. No pude terminar la frase. Las lágrimas ahora corrían incontrolablemente. Esto no era un sueño, era real. «Mamá, ¿qué te pasa?». La pequeña voz de Hugo sonó preocupada. Corrió a la cocina y me vio sentada en el suelo, llorando. Inmediatamente me sequé las lágrimas, forzando una sonrisa. «Mamá está bien, cariño.
Mamá, mamá está simplemente muy feliz. Incluso después de colgar, tras acordar reunirme con el abogado Torres en su oficina pronto, seguía sentada en el suelo. Mi mente estaba flotando. 100 millones de euros. Me repetí el número en voz baja. Un número que nunca me atreví a soñar ni en mis fantasías más locas. Podríamos comprar una casa. Una casa de verdad, no de alquiler. Una casa con un jardín para que Hugo corriera. Podría enviar a Hugo a la mejor escuela. Y yo podría ayudar a Ricardo. Sí, Ricardo, mi marido. La cara de agotamiento de Ricardo cada vez que volvía del trabajo apareció instantáneamente. Sus quejas sobre sus superiores. Su sueño de iniciar su propio negocio, siempre estancado por la falta de capital. Ahora todo podía hacerse realidad. Podríamos cumplir todos nuestros sueños. Ricardo ya no tendría que romperse la espalda trabajando para otra persona. Una nueva oleada de euforia se apoderó de mí. Tenía que decírselo de inmediato. No podía esperar a que volviera a casa esta noche. Quería ver su cara cuando escuchara la noticia. Quería compartir esta felicidad con él ahora mismo. Con manos aún ligeramente temblorosas, recogí los trozos de plato roto. Luego bañé a Hugo, y lo vestí con la mejor ropa que tenía. Una pequeña camisa de polo de color azul cielo. Yo misma me cambié rápidamente. Elegí mi mejor blusa y falda modestas, las que usaba para reuniones importantes, y me puse un poco de perfume. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba sonrojado por la alegría. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Hugo, confundido por mi prisa. Me agaché y le agarré los hombros pequeños. «Vamos a darle una sorpresa a papá, cariño. Una sorpresa muy grande, una que va a cambiar nuestras vidas a partir de ahora», dije, con mi voz ligeramente ronca por las lágrimas de emoción de hacía un momento. Llamé a un taxi online inmediatamente. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba. Imaginé la reacción de Ricardo. Seguro que se sorprendería. Me abrazaría. Tal vez incluso lloraría de felicidad. Planearíamos nuestro futuro. Un futuro brillante, uno que nunca antes nos habíamos atrevido a imaginar. Cuando llegó el taxi, subí a él con Hugo en brazos, mi corazón lleno de esperanza. No podía dejar de sonreír en el taxi. Seguí besando la mejilla de Hugo. «Mamá te ama, Hugo. Mamá ama a papá. Vamos a ser la familia más feliz del mundo». El viaje a la oficina de Ricardo se sintió como el más largo de mi vida. Normalmente tardaba solo media hora, pero hoy, cada momento estaba lleno de expectación. Abracé a Hugo con fuerza en mi regazo. El cielo fuera de la ventana del taxi parecía más azul, y el sol brillaba más intensamente. O tal vez era solo mi estado de ánimo. El estado de ánimo de una mujer que acaba de descubrir que su destino ha dado un giro de 180 grados. Me imaginé a Ricardo. Quizás estaría sentado frente a su ordenador, con el ceño fruncido, lidiando con números difíciles o clientes. Pronto, toda esa carga se levantaría de sus hombros. Yo la levantaría. El taxi se detuvo frente al imponente edificio de oficinas. El cielo se reflejaba en sus ventanales de cristal. Este era el mundo de Ricardo. Un mundo un poco extraño para mí. Rara vez había venido aquí. Ricardo siempre dijo que no había necesidad de que viniera, que estaba ocupado y la oficina no era un lugar para que un niño jugara. Pero hoy era una excepción. Pagué al taxista y tomé la mano de Hugo. Entramos en el vestíbulo frío y lujoso. El suelo era de mármol brillante que reflejaba nuestras figuras. La recepcionista, impecablemente vestida y maquillada, nos miró. Pude sentir su mirada recorriendo mi ropa modesta, mi falda decente, y a Hugo, que miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Había una ligera burla en sus ojos. O tal vez yo estaba siendo demasiado sensible. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó ella, tratando de sonar amable, pero su tono era plano. «Hola. Vengo a ver a Ricardo Sánchez. Es mi marido», dije, sonriendo. La recepcionista consultó su ordenador. «Ricardo Sánchez. ¿Tiene cita?» «Oh, no. Soy su esposa. Vengo a darle una sorpresa». Susurré un poco la parte de sorpresa. La recepcionista levantó ligeramente una ceja. «De acuerdo. El señor Sánchez está en su oficina en el piso 15. Los ascensores están por allí». Parecía no importarle mucho. Le di las gracias y apresuré a Hugo hacia el ascensor. Dentro de esa caja metálica que nos elevaba, mi corazón latía aún más fuerte. Hugo comenzó a quejarse un poco. «Papá tarda mucho», se lamentó. «Sé paciente, cariño. Lo veremos pronto». Lo consolé. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15. El pasillo estaba en silencio. La alfombra gruesa absorbía el sonido de nuestros pasos. Yo sabía que la oficina de Ricardo estaba al final del pasillo. Había estado aquí una vez.
Hace un año, durante un evento de visita familiar de la empresa, caminé lentamente, calmando a Hugo, que quería correr. Cuanto más me acercaba a la oficina de Ricardo, más claramente podía escuchar los sonidos que se filtraban por la pequeña rendija de la puerta de madera maciza y paneles de cristal opaco de su oficina. Era una rendija minúscula, pero suficiente para que se escaparan los sonidos del interior. Escuché la voz de Ricardo. Se estaba riendo, una risa profunda y sonora, pero era diferente. Era una risa desconocida, llena de fría victoria. Exactamente, presidente Vargas. Se lo dije. El plan avanza sin problemas, dijo Ricardo. Me detuve. ¿Presidente Vargas? Que yo supiera. El padre de Ricardo había fallecido, como el mío. Tal vez era un título para su jefe. Llevé un dedo a mis labios, indicándole a Hugo que se callara, y acerqué mi oído un poco más a la puerta. Otra voz, más grave y de más edad, respondió. Bien. Así que ese abogado finalmente la contactó. Correcto, exclamó Ricardo, todavía con esa voz espantosamente alegre. Ese estúpido abogado llamó a Carmen esta mañana. Tal como usted predijo, presidente, a estas alturas debe estar yendo al banco o llorando felizmente como una idiota en casa. Mi corazón se encogió. Carmen. Me llamó por mi nombre. Estúpido abogado. Estaba hablando del abogado Torres. 100 millones de euros. Una suma fantástica, de verdad. Ricardo, te has portado muy bien. Casarte con ella. Fingir que vivías con dificultades. Una actuación magnífica, dijo la voz del hombre mayor con una pequeña risa. Me tapé la boca con la mano. Una repentina náusea me subió por la garganta. Mi cuerpo comenzó a temblar. Claro, presidente Vargas. Lo nombró Ricardo. Todo gracias a su guía. He estado vigilando ese fondo durante mucho tiempo. Esperé a que madurara. Carmen no tiene ni idea. Es demasiado ingenua, demasiado enamorada. Se rió de nuevo. La misma risa que escuché cuando me propuso matrimonio. La misma risa que escuché cuando nació Hugo. Pero ahora sonaba como el sonido de un demonio. ¿Y cuál es el siguiente paso en el plan? ¿Una vez que firme el poder notarial?, preguntó el presidente Vargas. Hubo una pausa. Y luego Ricardo respondió, con una voz más fría y cruel, varios tonos más baja. Una voz que nunca había escuchado en mi vida. Por supuesto, me lo quedo todo. Transferiré la totalidad del dinero a una cuenta en el extranjero. Después de eso, Carmen y el niño no recibirán ni un solo euro. ¿Por qué? Son solo una carga. Me divorciaré de ella y los echaré de la casa, dejándolos de nuevo en la calle. El niño, dices, respondió el presidente Vargas. Hugo, respondió Ricardo, con sequedad. No es mi hijo. Es biológicamente mío, pero nunca lo quise. Fue solo una herramienta para atar a Carmen a mí. Mi cuerpo se congeló. Un temblor violento recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies. Mis rodillas cedieron, y me habría caído si no me hubiera apoyado en la pared. Hugo sintió mi temblor y me miró preocupado. Mamá, tengo frío. No pude responder. No podía respirar. Las voces dentro de la habitación continuaron, pero ya no las escuchaba. Todo lo que escuchaba era el latido doloroso de mi propio corazón en mis oídos, y la voz de Ricardo repitiendo, echarlos, carga, en la calle. El mundo que había construido sobre el amor y la confianza se hizo añicos en un instante. El hombre que amaba, el padre de mi hijo. El hombre con el que pensé que viviría feliz el resto de mi vida, era un monstruo. Él sabía de esta herencia. Él la había planeado. Nuestro matrimonio era parte del plan. Yo era solo un peón en su juego. El dolor en mi pecho era demasiado intenso. Dolía más que la pérdida de mis padres. Era el dolor de la traición. La traición del único hombre en este mundo en el que confiaba. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelada, pero sabía que no podía desmayarme, no podía ser débil. No aquí, no ahora. Reuniendo las últimas fuerzas que me quedaban, retrocedí lentamente. Un paso, 2 pasos. No debía hacer ningún ruido. Hugo me miró confundido, pero afortunadamente, sintiendo el terror que envolvía a su madre, se quedó callado. Me di la vuelta, agarré a Hugo con fuerza y caminé rápidamente hacia el ascensor. No corrí. Caminé con la dignidad que me quedaba, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Estoy segura de que la recepcionista me vio pasar por el vestíbulo, mi rostro pálido, pero no me importó. Salí de ese edificio, de vuelta a las cálidas calles de Madrid, pero sentía frío, un frío abrumador. Llamé a otro taxi para volver a casa. No lloré en todo el camino. Simplemente miré fijamente a las calles. Hugo se durmió en mi regazo.
ajeno al hecho de que nuestro pequeño mundo acababa de explotar. Una sorpresa. Sí, quería darle una sorpresa a Ricardo, pero fui yo la que la recibió. Incluso cuando el taxi se detuvo frente a nuestro piso de alquiler, todavía no lloré. Algo más estaba reemplazando el dolor. Algo frío, duro y afilado. Era la rabia. Y detrás de la rabia, una resolución comenzó a formarse. Realmente le daría una sorpresa. Fingiría no haber oído nada. Haría mi papel. Tal como él había hecho el suyo. Si él había planeado para mí, yo planearía algo grande para él. Me vengaría. Haría algo que le haría arrepentirse por el resto de su vida. Él me había quitado mi mundo, yo le quitaría el suyo. Cerré la puerta de nuestro piso de alquiler en silencio. El clic sonó demasiado fuerte en mis oídos que zumbaban. Hugo dormía profundamente, apoyado en mi hombro. Su respiración regular se sentía cálida en mi cuello. Lo llevé a nuestro pequeño dormitorio y lo acosté en el colchón delgado. Lo tapé y le besé la frente. Por un momento me quedé parada, mirando el rostro inocente de mi hijo. Él era la única cosa intacta en mi mundo. Él fue la única razón por la que no me desmoroné en el vestíbulo de la oficina antes. Hugo era inocente. Hugo no sabía nada. Y ese hombre cuya voz acababa de escuchar, ese hombre que podía llamar a su propio hijo una herramienta y una carga, no merecía ser su padre. Salí de la habitación y cerré la puerta en silencio. Esta casa, que antes era mi castillo, ahora se sentía como una prisión. Cada rincón era un recordatorio de una mentira. Nuestra foto de boda colgaba en la pared. Miré la cara de Ricardo en esa foto. Estaba sonriendo tan sinceramente, abrazándome con fuerza. Recuerdo haberme sentido la mujer más afortunada del mundo ese día. Resultó que era la más tonta. Fui al baño. Me miré en el viejo espejo, cuyo borde estaba un poco oxidado. Mi cara estaba pálida, mis ojos hinchados, pero secos. No quedaban lágrimas. Lo que vi en esos ojos era algo nuevo, algo frío. La mujer que me devolvía la mirada en el espejo no era la Carmen García que conocía. Esta mujer era una mujer destrozada. Y sobre esas ruinas algo más se estaba construyendo. La rabia era la base. Me lavé la cara. El agua fría pareció espabilarme. Me peiné el pelo desordenado. Tenía que parecer normal, no podía parecer rota. A partir de ese momento, yo era una actriz. La mejor actriz de este mundo, porque si fallaba, mi hijo y yo terminaríamos en la calle, tal como Ricardo había planeado. Miré el reloj. Tenía unas horas antes de que Ricardo regresara. Tenía que preparar la cena. La rutina no podía cambiar. Fui a la cocina. La misma cocina donde el abogado Torres me había llamado esa mañana. Se sentía como hace 1000 años. Saqué las verduras y el pollo de la nevera. Comencé a picar cebollas. Mis manos se movían mecánicamente. El cuchillo cortaba las cebollas con una precisión afilada. Imaginé la cara de Ricardo. Cada corte era un fragmento de mi rabia. Cada corte era mi promesa. Él pensó que yo era estúpida. Pensó que era débil. Pensó que era una ama de casa ingenua que no sabía nada más que cocinar y cuidar a un niño. Estaba completamente equivocado. Subestimó el poder de una madre cuando su hijo está amenazado. Cocinaba su plato favorito, carrillada de cerdo estofada. El olor a comida llenaba la habitación. Un olor que normalmente me hacía sentir en casa. Hoy me revolvía el estómago, pero seguí cocinando. Le serviría mi mejor veneno esta noche. Sería mi sonrisa. El tiempo pasó en un silencio sofocante. Hugo seguía durmiendo profundamente. Me senté en la mesa del comedor, esperando a que regresara mi verdugo, el hombre al que amaba y odiaba al mismo tiempo. A las 8 en punto, escuché el sonido de su moto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Respiré hondo. Cálmate, Carmen. Cálmate. Por Hugo. La puerta se abrió. Ya estoy en casa. La voz. La misma voz que escuché detrás de la puerta. La voz llena de risa victoriosa. La voz que planeó mi ruina. Forcé una sonrisa. Bienvenido a casa, cariño. ¿Qué te hizo llegar tarde? Caminé hacia él como siempre y le quité el maletín. Me dio un beso en la frente. Un beso tan frío como el hielo. Lo siento, cielo. Tuve una reunión de última hora con el presidente. Estoy tan cansado. Se quejó. El presidente, Antonio Vargas. Mi pobre marido. Fingí simpatía. Mira, tengo la cena lista para ti, cariño. Ve a ducharte primero, para que te refresques. Ah, mi esposa es la que mejor me cuida. Me revolvió el pelo y se dirigió al baño. Mientras se duchaba, puse la mesa. Mis manos temblaron un poco al colocar el plato delante de él. Tenía que controlarme. Ricardo salió. Refrescado y cambiado.
Se sentó a la mesa. Vaya carrillada de cerdo estofada. ¿Cómo supiste que tenía antojo de esto? Dijo, sonriendo. La sonrisa era falsa, tan falsa como la mía. Empezamos a comer. El silencio solo era interrumpido por el sonido de los cubiertos. No podía tragar la comida. Se sentía como una piedra en mi garganta. Pero me obligué a hacerlo. Cariño, ¿qué pasa? ¿Estás callada? Preguntó, mirándome. Era el momento. Levanté la cabeza. Miré sus ojos. Los ojos que siempre me habían hecho sentir segura. Comencé. Mi actuación. Cariño. Mi voz tembló. Dejé que las lágrimas que había estado conteniendo antes se acumularan ahora. Ricardo se puso inmediatamente alerta. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Estás enferma? Negué con la cabeza y sonreí. La sonrisa más feliz que pude falsificar. No sé por dónde empezar, cariño. Es una noticia tan grande. ¿Qué noticia? Preguntó forzando un tono de curiosidad. Un gran actor. Contuve la respiración como si estuviera demasiado abrumada para hablar. Esta mañana recibí una llamada del abogado. El abogado de mis difuntos padres. Ricardo bajó su cuchara. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron. Un destello de codicia que no pudo ocultar por completo. ¿Abogado? ¿Qué pasó? Dejé que una sola lágrima cayera. Cariño, resulta que mis padres me dejaron una herencia. Un fondo que solo ahora puede ser entregado. ¿Herencia? Ricardo fingió sorpresa. ¿Cuánto? ¿10.000 euros? ¿20.000 euros? Lo miré fijamente. 100 millones de euros. Hubo silencio. Ricardo se congeló. Su actuación de sorpresa fue casi perfecta. Sus ojos se abrieron y su boca se entreabrió ligeramente. Era un actor con talento. ¿Qué dijiste? Susurró. 100. ¿Estás de broma, Carmen? No es una broma, cariño. 100 millones de euros. Me tapé la cara con las manos, fingiendo sollozar de emoción. Nuestras vidas van a cambiar, cariño. Nuestras vidas. Después de un momento, Ricardo se levantó de un salto. Corrió hacia mí, me levantó y me abrazó con fuerza, tan fuerte que me costaba respirar. Dios mío, cielo. Esto es increíble, gritó. Me hizo girar en el aire. No puedo creerlo. Somos ricos, Carmen. Somos ricos. Correspondí a su abrazo. Apoyé mi cabeza en su amplio pecho. Podía escuchar los latidos acelerados de su corazón. No por amor, sino por la adrenalina de la codicia. Cerré los ojos, conteniendo un inmenso asco. Este abrazo era frío y mortal, como el de una serpiente. Esta es nuestra suerte, cielo. La suerte de Hugo. Volvió a decir, besándome la coronilla. Nuestra suerte. Sí, él había planeado esta suerte durante mucho tiempo. Me soltó y me agarró por ambos hombros. Sus ojos estaban llorosos. Incluso pudo conjurar lágrimas falsas. Podemos comprar nuestra casa, cielo. Una mansión. Ya no tenemos que vivir en este pequeño piso de alquiler. Y Hugo, podemos enviarlo a la mejor escuela en el extranjero. Asentí, todavía fingiendo sollozar de felicidad. Me hizo sentar de nuevo en mi silla. Se sentó a mi lado y me agarró la mano con fuerza. Pero una suma de dinero tan grande tiene que manejarse con cuidado, Carmen. Hay mucha gente mala en el mundo. Tú no sabes de inversiones o de leyes, ¿verdad? Ahí estaba el anzuelo. No, de verdad que no, cariño. Tengo miedo. Dije, con voz pequeña, fingiendo ser la mujer débil. No tengas miedo. Me acarició el dorso de la mano. Yo estoy aquí. Te ayudaré a gestionarlo todo. Yo me encargaré. Tú solo tienes que sentarte y relajarte. ¿Confías en mí, cariño? Lo miré a los ojos del mentiroso, los ojos del traidor. Por supuesto que sí, cariño. Respondí, con la sonrisa más dulce que pude dar. Confío plenamente en ti. Eres mi marido. ¿En quién más voy a confiar en el mundo? Sonrió, satisfecho. Una sonrisa de victoria. Pensó que había ganado. No sabía que la guerra acababa de empezar. Esa noche fue la más larga de mi vida. Dormí junto a Ricardo, pero le di la espalda. Él dormía profundamente, roncando suavemente. El sueño de un vencedor que siente que su plan avanza sin problemas. Yo, por otro lado, no pude pegar ojo ni un instante. Mis pensamientos iban más rápido de lo habitual. Hice estrategias, cada paso, cada posibilidad. Lo primero que tenía que hacer era asegurar mi posición. No podía luchar sola contra dos hombres astutos como Ricardo y el presidente Vargas. Necesitaba aliados, y sabía a quién contactar.
A primera hora de la mañana, Ricardo se despertó alegre. Silbaba mientras se duchaba. Me abrazó 2 veces antes de irse al trabajo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Voy a investigar cómo gestionar una suma de dinero tan grande. Cielo. Concertaré una cita con un notario de confianza más tarde, dijo antes de irse. Yo solo sonreí y asentí. Que tengas un buen día, cariño. Tan pronto como el sonido de su moto se desvaneció en la distancia, la sonrisa de mi rostro desapareció instantáneamente. Cerré la puerta con llave. Consolé a Hugo, que acababa de despertar, y lo alimenté. Después de asegurarme de que Hugo estaba concentrado jugando con sus juguetes, tomé mi teléfono. Contacté con el abogado Torres. Hola, Carmen García. Estaba esperando su llamada. Su voz seguía siendo tranquila y profesional. Abogado Torres, dije en voz baja y urgente. Tenemos que vernos de inmediato, pero no en su oficina. Esto es muy importante y muy confidencial. Hubo una pausa. De acuerdo, señora. Lo entiendo. ¿Qué tal si nos encontramos en una cafetería pequeña, en el barrio de Malasaña? Le enviaré la dirección. En 1 hora a partir de ahora. Voy de camino. Me preparé a toda prisa. Dejé a Hugo con tía María, mi vecina de al lado, con la excusa de que tenía que ir a hacer un trámite urgente al ayuntamiento. Llamé a un mototaxi online en lugar de un taxi. Tenía que moverme rápido y discretamente. Llegué a la cafetería pequeña y concurrida. Era un lugar perfecto. Nadie nos prestaría atención en el ajetreo de la mañana. El abogado Torres ya estaba sentado en una esquina, una taza de café solo delante de él. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con gafas de montura gruesa y aspecto inteligente. Me senté frente a él. Mi corazón latía con fuerza. Carmen García, saludó, asintiendo con la cabeza. Abogado Torres, no perdí el tiempo. Ya no sé en quién confiar, pero mi instinto me dice que puedo confiar en usted. ¿Qué pasa, señora? ¿Es por la herencia? Sí, pero no solo eso. Respiré hondo. Abogado, tengo que contarle algo que escuché ayer, algo horrible. Y le conté todo. Mi viaje a la oficina de Ricardo. Las voces detrás de la puerta. El nombre de Antonio Vargas. El plan para quitarme todo mi dinero y abandonarnos a Hugo y a mí. Mientras hablaba, el rostro del abogado Torres pasó de la calma a la sorpresa y finalmente a la tristeza. Su mandíbula se tensó. Cuando terminé, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Miró su taza de café. Antonio Vargas susurró. Debí haberlo sabido. ¿Lo conoce? Pregunté. El abogado Torres levantó la cabeza. Sus ojos me miraron fijamente. Más que conocerlo, Carmen García. Sé quién es. Era el mayor rival comercial de su difunta madre. Fue el hombre que indirectamente llevó a la ruina la compañía de su madre hace décadas. Su madre nunca pudo probarlo, pero sabía que él había hecho algo sucio. Mi cuerpo se enfrió, así que esto no era solo por dinero. Esto era una venganza planeada desde hacía mucho tiempo. Ricardo no era solo un peón. Era un soldado enviado por Antonio Vargas. Señora, continuó el abogado Torres. Su voz ahora estaba llena de resolución. Su madre era una buena amiga mía. Me confió todo esto. Me pidió que la protegiera cuando llegara el momento. Hice un juramento ante su tumba. Lo cumpliré, y ahora sé lo que tenemos que hacer. ¿Qué es, abogado? Primero, tenemos que proteger sus activos. Ricardo pronto le pedirá que firme un poder notarial. No firme nada, bajo ninguna circunstancia. Pero ¿qué excusa puedo poner? Dígale que quiere revisarlo con calma. Dígale que quiere reunirse con su abogado de familia, que soy yo. Yo me encargaré de organizar eso. Fingiré ser un abogado mayor, estricto y muy burocrático. Ganaremos tiempo. Y mientras ganamos tiempo tenemos que movernos. Tenemos que ser más listos que ellos. El abogado Torres se inclinó. Carmen García, puedo congelar la entrega de ese fondo temporalmente por razones de seguridad, pero eso levantará sospechas en Ricardo. La otra opción es que reciba una pequeña porción de ese fondo ahora mismo, sin que Ricardo lo sepa. ¿Recibir para qué? Para su fondo de guerra, señora, dijo el abogado Torres. No puede luchar contra ellos con las manos vacías. Necesita recursos. Necesita saber qué están haciendo, dónde esconden su dinero, cuál es su próximo plan. ¿Espías? Susurré. Detectives privados, corrigió el abogado Torres. Conozco a alguien de confianza. Es el mejor en el negocio. Puede seguir a Ricardo y al presidente Vargas, rastrear sus cuentas bancarias, sus activos, e incluso encontrar pruebas de sus otros crímenes. Mis pensamientos fueron inmediatamente a la conversación en la oficina de Ricardo. Sus risas. El asco me invadió de nuevo. Hágalo, abogado.
Dije con firmeza. Mi voz ya no temblaba. ¿Cuánto necesita? No es barato, pero vale la pena. Recibiremos 400.000 euros primero. Se pondrá en una nueva cuenta a su nombre, de la que solo sabremos usted y yo. 400.000 euros. Una suma inimaginable antes. Ahora era solo el dinero para empezar. Acepto, dije. Y abogado Torres, quiero más que saber cuál es su plan. Quiero pruebas. ¿Pruebas de qué? No para divorciarme de él. Miré al abogado Torres. Pruebas para arruinarlos. Tal como planearon arruinarme a mí. El abogado Torres me miró durante mucho tiempo. Pareció ver algo nuevo en mi rostro. Finalmente asintió lentamente. Muy bien, Carmen García. Diseñaremos este gran plan. Les daremos una sorpresa que nunca olvidarán. Dejé esa cafetería con un sentimiento diferente. Mi miedo se había ido, reemplazado por un objetivo claro. Ya no era la débil Carmen García. Yo era una guerrera. Días después, el abogado Torres me informó que mi cuenta secreta estaba activa con nuestro fondo operativo. También concertó una cita con un detective privado llamado Javier Ríos. Conocí a Javier en el vestíbulo de un hotel discreto en el centro de Madrid. Era un hombre sencillo, que no llamaba la atención, pero sus ojos eran agudos. ¿Carmen García? Preguntó. Asentí. No tenemos mucho tiempo, dije. Esta es una foto. Le di una foto de Ricardo y una vieja noticia de negocios del presidente Vargas que el abogado Torres me había dado. Quiero saber todo, dije. ¿A dónde va? ¿A quién ve? ¿Dónde esconde su dinero? Especialmente el del presidente Vargas. Quiero saber todas sus conexiones. Javier asintió. Entendido. Le enviaré un informe diario. Bien. No se deje atrapar. Regresé a casa antes de que Ricardo regresara. Volví a cocinar. Volví a sonreír. Volví a interpretar el papel de la esposa tonta e ingenua. Ricardo se volvió más dulce con cada día que pasaba. A menudo me traía flores y chocolates. Pensó que estaba pescando un pez. No sabía que se enfrentaba a un tiburón. Pasó una semana, y justo cuando Ricardo comenzaba a preguntar nerviosamente cuándo firmaríamos el poder notarial, llegó el primer informe de Javier a mi correo electrónico secreto. El informe era corto, con una sola foto y unas pocas líneas de texto. La foto mostraba a Ricardo y al presidente Vargas dándose la mano frente al sitio de un nuevo y lujoso proyecto de construcción. Ambos sonreían ampliamente. Debajo de la foto, la nota de Javier. El objetivo Ricardo Sánchez acaba de ser ascendido a director de proyecto. Este proyecto está financiado por Antonio Vargas. Se ha detectado un flujo de fondos sospechoso, desde la cuenta del proyecto a cuentas privadas en el extranjero, a nombre de Ricardo y Antonio Vargas. Fuertes indicios de blanqueo de dinero. Miré la foto. Blanqueo de dinero. Así que no eran solo estafadores. Eran criminales. El juego era mucho más grande y sucio de lo que había imaginado, y yo acababa de encontrar mi primera arma. Las siguientes semanas fueron el juego de ajedrez más agotador. Por un lado, Ricardo se transformó en el marido más perfecto del mundo. Llegaba a casa temprano, me traía mi tarta favorita o un juguete nuevo para Hugo. Por la noche, me masajeaba los pies y me susurraba sobre nuestro futuro brillante. Hablaba de coches de lujo, de una gran casa con piscina que compraríamos para nosotros, de vacaciones alrededor del mundo. Pintó un cielo, pero yo sabía que me estaba llevando al infierno. Cada toque suyo se sentía frío, y cada palabra dulce sonaba como el siseo de una serpiente en mis oídos. Sonreía, asentía y fingía estar seducida, pero por dentro contaba cada una de sus mentiras. Por otro lado, él comenzó a impacientarse. Preguntaba, fingiendo ser casual. Entonces, cielo, ¿cuándo podemos ver a ese abogado Torres? Deshagámonos de esto rápidamente. Yo siempre tenía una respuesta. Paciencia, cariño. El abogado Torres dice que hay mucha documentación, que tiene que liquidar el impuesto de sucesiones y es complicado. O el abogado Torres está de viaje de negocios por otro cliente, cariño. Dijo que el activo está seguro, así que esperemos. Cada vez que demoraba podía ver un destello de irritación que pasaba rápidamente por sus ojos, antes de que lo cubriera con una sonrisa falsa de nuevo. Ah, claro, entonces esperaremos. Pero cuanto antes mejor, cariño, para que podamos mudarnos de esta pequeña casa. Pensó que yo era tonta, pensó que no veía su actuación. Mientras tanto, el abogado Torres, Javier y yo trabajamos en silencio. Los informes de Javier seguían llegando a mi correo electrónico secreto. Fotos de Ricardo reuniéndose con el presidente Vargas en vestíbulos de hoteles de lujo. Registros de llamadas telefónicas interceptadas, discutiendo proyectos y nuevos fondos. Estaban planeando algo grande, obviamente utilizando el proyecto de construcción como tapadera.
los informes de Javier confirmaron lo que ya sospechaba. El proyecto estaba escaso de fondos debido a su mala gestión y corrupción. Necesitaban urgentemente una inyección de dinero fresco. Necesitaban mi herencia. Ahora entendía, el ascenso de Ricardo a director de proyecto no era un regalo. Era una forma de que Antonio Vargas lo colocara en la posición perfecta para desviar su dinero sucio, y ahora, el mío. La presión creció. Sabía que no podía demorar para siempre. Ricardo se estaba poniendo nervioso. No me gusta tu abogado, Carmen. ¿Por qué es tan lento? ¿No estará dificultando las cosas a propósito? Me acusó una noche. Era el momento. Sabía que tenía que darle algo. Un cebo. Esa noche, después de que Hugo se durmiera, me senté al lado de Ricardo en nuestra pequeña sala de estar. Puse la expresión más preocupada que pude. Cariño. Comencé con voz temblorosa. Ricardo se puso inmediatamente alerta. Apagó el televisor. ¿Qué pasa, cielo? ¿Es el abogado Torres? Bajé la cabeza y jugué con el borde de mi vestido. Lo siento por ti, cariño. Estás trabajando tan duro, y tienes planes tan grandes para nosotros. Y yo estoy reteniendo el dinero por culpa de este lento abogado Torres. El rostro de Ricardo se suavizó inmediatamente. Pensó que me sentía culpable. Oye, está bien, cariño. Lo entiendo. No, cariño. Lo interrumpí. Soy tu esposa. Tengo que apoyarte, le dije al abogado Torres. Le dije que necesitábamos una pequeña parte del dinero ahora. Para nuestros gastos operativos. Los ojos de Ricardo brillaron. Oh, ¿sí? ¿Puedes conseguir una parte? Asentí. El abogado Torres dijo que era posible como fondo de emergencia. No es mucho, pero... Lo miré como si le estuviera dando el mundo. Creo que puedo conseguir 800.000 euros entregados. Ricardo casi se atraganta. ¿800.000 euros? Sí, fingí vergüenza. Sé que no es nada comparado con el total, pero pensé que podrías usarlo primero para lo que necesites, o como capital inicial para nuestra inversión. Sabes más sobre cómo administrar el dinero. Confío plenamente en ti, cariño. Esta fue mi mayor apuesta. Le lancé un cebo inmensamente grande. Si lo rechazaba, mi plan fallaría. Pero conocía a mi marido. Conocía su codicia. Ricardo no pudo ocultar su alegría. Su rostro se iluminó. Me abrazó de inmediato y con fuerza. Dios mío, cielo, eres la mejor esposa de todas. Por supuesto que sí. Eso nos ayudará mucho. Esto hará que nuestros planes avancen muy rápido. ¿Quieres que te lo transfiera a tu cuenta? Pregunté ingenuamente. Sí, por supuesto. Hazlo mañana. Solo transfiérelo a mi cuenta de salario habitual. Me besó la frente varias veces. Te lo prometo, cielo. Este dinero se multiplicará muchas veces. Haré que tú y Hugo vivan como reyes y príncipes. Confío en ti, cariño. Susurré, conteniendo la náusea en mi estómago. Al día siguiente fui al banco. No sola, por supuesto. El abogado Torres había arreglado todo. Fui acompañada por su asistente, disfrazada de mi prima. El procedimiento se llevó a cabo sin problemas. 800.000 euros se movieron de mi cuenta de herencia a la cuenta personal de Ricardo. Esa noche, Ricardo era el hombre más feliz del mundo. Nos llevó a Hugo y a mí a cenar a un restaurante caro, uno que antes solo habíamos mirado desde fuera. Pidió toda la comida más cara. Esto es solo el principio, cariño, dijo, levantando su copa de zumo. El comienzo de nuestra nueva vida. Sonreí y levanté mi copa. Por nuestra nueva vida, dije. Lo que Ricardo no sabía era que el abogado Torres y Javier estaban en espera. Su cuenta estaba bajo vigilancia 24/7. No tuvimos que esperar mucho. Exactamente 2 días después de que el dinero fuera depositado, Javier envió un informe urgente. Los 800.000 euros no permanecieron mucho tiempo en la cuenta de Ricardo. No lo usó como depósito para una casa o un coche. No. Ricardo transfirió casi la totalidad del dinero, dividido en 3 partes. El informe de Javier fue muy claro. El flujo de fondos fue a varias cuentas de proveedores falsos relacionadas con el proyecto de construcción del presidente Vargas. Y la pequeña parte más crucial se transfirió directamente a la cuenta personal en el extranjero del presidente Vargas. La misma cuenta que Javier había descubierto anteriormente. Ricardo no estaba invirtiendo. No estaba construyendo nuestro futuro. Estaba utilizando la herencia de mi madre para tapar sus agujeros criminales. Me estaba usando para financiar su blanqueo de dinero. Cerré mi portátil. Mis manos ya no temblaban. Solo había fría furia. El cebo había sido picado. El pez codicioso había caído en la trampa. Ahora era el momento de tensar la cuerda.
Una vez que el cebo de 800.000 euros fue completamente tragado, Ricardo se sintió más relajado. Pensó que tenía el control. Pensó que me tenía completamente en sus manos. La esposa estúpida que le había entregado el dinero tan fácilmente. Ya no preguntó activamente por el resto de la herencia. Estaba ocupado. Yo sabía que estaba ocupado. Los informes de Javier mostraron un aumento en su actividad. Se reunía con el presidente Vargas a menudo, no en lugares escondidos, sino en su sitio de proyecto. Claramente se sentían en ventaja. Les di una semana para que se sintieran cómodos, para que el dinero sucio se asentara, para que bajaran la guardia. Durante esa semana, fui la esposa perfecta. Cociné, sonreí y serví a Ricardo como a un rey. Mientras tanto, detrás del escenario, mi equipo trabajó. El abogado Torres preparó la documentación legal. Javier recopiló más pruebas, y yo me preparé para la batalla final. El 7º día, Ricardo regresó a casa con una gran noticia. «Cariño, tengo buenas noticias», gritó antes de quitarse los zapatos. Su rostro estaba radiante. «El presidente Vargas quiere conocerte». Mi corazón dio un vuelco. ¿Él quería conocerme? ¿Por qué?, pregunté, fingiendo sorpresa. Dijo que escuchó sobre nuestros planes de inversión y está impresionado por tu generosidad. Quiere ofrecernos una oportunidad de oro, una oportunidad para multiplicar el resto de tu herencia en poco tiempo. Fingí asombro. ¿De verdad, cariño? Sí. Te dije que los 800.000 euros eran solo el principio. Ricardo me agarró por los hombros. Hemos quedado mañana, en su oficina. Carmen, mañana es nuestro gran día. Después de mañana seremos oficialmente ricos. ¿Pero qué tengo que llevar? ¿Qué se supone que debo decir?, pregunté, interpretando el papel de la esposa campesina nerviosa. No tienes que llevar nada. Solo tráete a ti misma. Y quizás solo la documentación de la herencia para mostrársela. Yo haré toda la charla. Tú solo siéntate tranquilamente a mi lado. ¿De acuerdo? Asentí obedientemente. De acuerdo, cariño. Apenas dormí esa noche. Contacté con el abogado Torres y Javier. Mañana a las 10 de la mañana, en la oficina del presidente Vargas. Es hora. A la mañana siguiente, me maquillé. Elegí un traje azul oscuro que me daba una impresión seria pero elegante. Una blusa blanca con un blazer color crema, y mi pelo perfectamente recogido. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía tranquila. Sus ojos eran agudos. Ya no había miedo. «Mamá, estás muy guapo». Hugo me felicitó. Sonreí y le di un beso. «Reza por mamá, cariño». Ricardo me estaba esperando. Estaba impecable con su traje nuevo y caro. Parecía un ejecutivo de éxito. No sabía que se dirigía a su propia ruina. Llegamos al edificio del presidente Vargas. Era diferente al de Ricardo. Mucho más lujoso. Se alzaba alto en el corazón del distrito de negocios. Tomamos un ascensor privado directamente al piso más alto, donde estaba la oficina del presidente Vargas. La oficina era inmensa. Ventanas del suelo al techo mostraban una vista panorámica de Madrid. El presidente Vargas estaba sentado detrás de un escritorio de madera gigante, pareciendo un rey en su trono. Era mayor que Ricardo, imponente, con ojos penetrantes y fríos. «Ah, Ricardo. Y supongo que esta es Carmen García», saludó. Su voz era grave. No se levantó. «Siéntese». Me senté en un lujoso sofá de cuero. Ricardo se sentó a mi lado, nervioso pero lleno de esperanza. Entonces Carmen García, el presidente Vargas, fue directo al grano. Me han hablado de su reciente golpe de suerte. Y su marido, Ricardo, es un hombre inteligente. Ha invertido una pequeña parte de ello muy bien a través de nosotros. Sonrió con astucia. Esos 800.000 euros ya han crecido inmensamente esta semana. Imagine lo que podemos hacer con los restantes 99.200.000 euros. Ricardo me dio un ligero codazo. Miré al presidente Vargas. «¿Qué oportunidad me ofrece, presidente?» «Simple», dijo. «Usted nos confía el resto de sus fondos. Lo invertiremos en nuestro proyecto inmobiliario, que es extremadamente rentable. Le garantizo que en 6 meses, su dinero se duplicará. Por supuesto, tendrá que firmar un poder notarial completo a Ricardo para que él pueda gestionarlo en su nombre». En ese momento, un hombre que parecía un notario, que había estado de pie en silencio en la esquina, se acercó. Colocó una carpeta gruesa de documentos en la mesa de café frente a nosotros. En la parte superior decía claramente, «Poder notarial completo». «Solo tiene que firmar aquí, señora», dijo el notario, ofreciéndome un bolígrafo. Ricardo sonrió ampliamente y me miró. Sus ojos estaban ardiendo. «Firma, cielo. Este es nuestro sueño».
Tomé el bolígrafo. Mi mano estaba firme. Miré a Ricardo, miré al presidente Vargas. Miré a su falso notario y luego volví a dejar el bolígrafo sobre la mesa. Lo siento, dije en voz baja. La sonrisa de Ricardo se congeló. ¿Qué pasa, cielo? ¿Hay algún problema? No puedo firmar esto, dije. El presidente Vargas frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Respiré hondo. No puedo firmar este poder notarial, porque creo que hay otros documentos más urgentes que necesitan mi firma. Ricardo parecía confundido. ¿Qué otros documentos, Carmen? No bromees. Oh, no estoy bromeando, Ricardo. Mi voz cambió. Ya no era el tono débil o asustado. Era solo un tono frío y plano. En ese momento, la puerta de la oficina del presidente Vargas se abrió. Ricardo y el presidente Vargas se giraron, sorprendidos. Entró el abogado Torres. No estaba solo. Detrás de él estaban Javier y dos hombres con trajes pulcros que llevaban maletines. ¿Quiénes son ustedes? Llamen a seguridad. Gritó el presidente Vargas, levantándose de un salto. Son mis invitados. Die. Yo también me puse de pie. Ricardo. Presidente Vargas. Él es el abogado Fernando Torres, mi abogado. Él es Javier Ríos, mi detective privado. Y estos dos son, señalé a los hombres de traje, auditores de cuentas independientes. El rostro de Ricardo se puso blanco. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Carmen, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, cariño? Saqué una carpeta de mi bolso, un archivo que Ricardo pensó que contenía la documentación de la herencia. La tiré sobre la mesa, encima de su poder notarial. Significa que lo sé todo. Dije. Sabía sobre su plan desde el principio. Sabía que el presidente Vargas era el antiguo némesis de mi madre. Sabía que Ricardo se casó conmigo por este dinero. Tú. Ricardo balbuceó. Y continué. Mi voz resonó en la habitación repentinamente silenciosa. Que los 800.000 euros que transferí la semana pasada no fueron invertidos. Los usaron para tapar rastros de blanqueo de dinero en su proyecto de construcción. Y fueron lo suficientemente estúpidos como para transferir una parte directamente a la cuenta personal en las Islas Caimán del presidente Vargas. Los ojos del presidente Vargas se abrieron con horror. Estos auditores de cuentas, señalé, ya tienen pruebas completas de ese flujo de fondos. Y Javier ha grabado todas las conversaciones entre ustedes dos durante el último mes, incluyendo la llamada telefónica en la oficina de Ricardo, donde dijo que nos echaría a Hugo y a mí a la calle. Ricardo cayó de nuevo en el sofá. Estaba sin palabras. Toda la sangre pareció drenarse de su rostro. Así que, dije, mirando directamente a los ojos de Ricardo, no voy a firmar ese poder notarial, pero me parece que ustedes dos están a punto de firmar una orden de arresto. El abogado Torres se adelantó. Presidente Vargas. Ricardo Sánchez. Tenemos pruebas suficientes para acusarlos de fraude, conspiración y blanqueo de dinero. Su elección es enfrentarse a todos los cargos o cooperar ahora mismo. El presidente Vargas me miró con odio en sus ojos. Ricardo me miró con terror en sus ojos. Finalmente se dio cuenta. No se enfrentaba a la esposa tonta. Se enfrentaba a una mujer que había recuperado todo. Tú, susurró Ricardo. Me tendiste una trampa. Sonreí. La primera sonrisa genuina que había dado hoy. No te tendí una trampa, cariño. Solo te di suficiente cuerda para que te colgaras tú solo. La habitación, que momentos antes se había sentido tan amplia, de repente se sintió sofocante. Era como si el aire hubiera sido aspirado. El presidente Vargas, que hace segundos parecía un rey en su trono, ahora estaba de pie, con la cara roja, la rabia y el shock luchando en sus ojos. Ricardo, por otro lado, parecía un muerto viviente. Seguía sentado en el sofá, pálido, mirándome con ojos vacíos, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. La falsa sonrisa del notario en la esquina había desaparecido hacía mucho tiempo, con sudor frío en sus sienes. ¿Qué demonios es esto? El presidente Vargas fue el primero en recuperar su voz. Era un estruendo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a entrar en mi oficina sin mi permiso? Seguridad. Llamen a seguridad. No hay necesidad de gritar, presidente Vargas, dijo el abogado Torres con calma. Se adelantó y colocó su propio maletín en la mesa de café, justo al lado de la ahora ridícula carpeta del poder notarial. Fuimos invitados por la esposa de su cliente, dijo, señalando a Ricardo. Por la señorita Carmen García. No me importa, gritó el presidente Vargas. Ustedes están invadiendo, y las grabaciones de este detective son ilegales. Han invadido mi privacidad. Puedo demandarlos a todos. Hágalo.
Javier, que había estado callado, habló ahora. Su voz era plana. Toda mi evidencia fue obtenida legalmente. El rastreo de flujo de fondos es un dato público para auditores certificados, y la grabación de la conversación fue obtenida del propio Ricardo. Ricardo levantó la cabeza. ¿Qué? Yo nunca. Javier sonrió ligeramente. Usted me lo dio. Cuando usó tontamente el nuevo teléfono móvil que le dio el presidente Vargas, sin saber que había instalado un software de rastreo, incluye todas sus copias de seguridad de chat y grabaciones de voz. Ni siquiera se molestó en cambiar la contraseña predeterminada. El presidente Vargas miró a Ricardo con ojos asesinos. Idiota, tonto. No, dije. Ambos se giraron hacia mí. No es tonto. Es simplemente codicioso y demasiado confiado. Como usted, presidente Vargas. Ricardo finalmente se puso de pie. Tropezó hacia mí. Había una expresión suplicante en su rostro. Era otro papel que estaba interpretando. El de la víctima. Carmen. Cariño. Estás malinterpretando. Su voz era ronca. Yo. Puedo explicar todo esto. No es lo que crees. El presidente Vargas. Él me obligó. Él me tendió una trampa, cariño. Intentó agarrar mi mano. Retiré mi mano. Basta, Ricardo, dije con frialdad. Tu actuación ha terminado. No, cariño, no es una actuación, te amo. Amo a Hugo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Magnífico actor. ¿Por nosotros? Pregunté. Mi voz era afilada como el hielo. Cuando te paraste detrás de la puerta de tu oficina y le dijiste al presidente Vargas que nos echarías a Hugo y a mí a la calle después de conseguir el dinero. ¿Eso fue por nosotros? El rostro de Ricardo se desmoronó. Esa frase fue el clavo final en su ataúd. Sabía que yo lo sabía, que yo lo había escuchado todo. Cuando dijiste que tu propio hijo era una carga y una herramienta, ¿eso fue dicho pensando en él como tu hijo? No, Carmen. Fue el presidente Vargas quien puso veneno en mi mente. Amo a Hugo. Te amo. Me puse de pie. Su agarre en mi vestido se sentía como una mancha. Suéltame. Dije con sequedad. No. Hasta que me perdones. Por favor, Carmen, dame una oportunidad más. Prometo cambiar. Seré un buen marido. Podemos empezar de nuevo. Tenemos 100 millones de euros. Podemos irnos lejos. Solo nosotros tres. Por favor, cariño. Te lo ruego. Lloraba como un niño. Un hombre adulto arrodillado y suplicando ante la mujer que había traicionado por completo. Miré a los agentes de policía que estaban detrás de él. Y a Ricardo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Ricardo? Mi voz se escuchó clara en la habitación silenciosa. No estás llorando porque me traicionaste. Él levantó la mirada. Sus ojos húmedos me miraron confundidos. Estás llorando, continué, porque te han atrapado. Se quedó en silencio. Tu arrepentimiento es falso, tan falso como tu amor, tan falso como nuestro matrimonio. No te arrepientes de tus acciones. Solo te arrepientes de que tu plan haya fallado. Tiré con fuerza, sacando mi vestido de su agarre, haciéndole caer hacia atrás. En cuanto a Hugo, dije, crecerá sin un padre, y eso es mucho mejor que crecer con un estafador, un ladrón y un cobarde traidor como tú. Esa fue mi última palabra para él. Me di la vuelta y dije al policía. Abogado Torres. Llévenselo. Llévenselos a ambos. El policía asintió. Él y su colega levantaron a Ricardo. Ricardo ya no se resistió. Estaba flácido, como un títere al que le han cortado las cuerdas. Y al presidente Vargas, también. El presidente Vargas, que había estado observando la caída de Ricardo, ahora parecía resignado. Sabía que su juego había terminado. Los agentes escoltaron a los dos fuera de la habitación. El abogado Torres, Javier y el equipo de auditores recogieron sus cosas, entregando la evidencia inicial al equipo de investigación. Yo salí primero de la habitación. No miré hacia atrás. No quería volver a ver el rostro de Ricardo ni el del presidente Vargas. Caminé por el silencioso pasillo superior hacia el ascensor privado. El abogado Torres me siguió. Carmen García dijo suavemente. ¿Está usted bien? Entré en el ascensor. Estoy bien, abogado. Las puertas del ascensor se cerraron. Bajamos en silencio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo principal, nos recibió una escena de caos.
Ricardo y el presidente Vargas estaban siendo escoltados a través del vestíbulo abarrotado. Cada empleado, cada invitado, había detenido lo que estaba haciendo. Estaban mirando, y ahí fue donde se desarrolló el drama final. El presidente Vargas, quizás por la vergüenza y la rabia, se detuvo de repente y se giró hacia Ricardo, que lo seguía. «Todo esto es tu culpa», gritó el presidente Vargas. Su voz resonó en el vestíbulo. «Tonto incompetente. Si hubieras manejado bien a tu estúpida esposa, no estaríamos en esto». Ricardo, que ya estaba destrozado, estalló. «¿Mi culpa? Tú me tendiste una trampa. Dijiste que sería fácil. Tú eres el codicioso, viejo matón, cobarde estafador». Los dos hombres, ex mentor y protegido, ex cómplices criminales, comenzaron a gritarse y a culparse mutuamente en medio del vestíbulo. Casi llegaron a las manos antes de que los avergonzados agentes de policía los detuvieran. Fue un espectáculo humillante. La caída de dos hombres poderosos, de la manera más despreciable. Lo observé todo desde la puerta del ascensor. Todo el mundo en el vestíbulo los estaba mirando, pero nadie me prestó atención a mí. Mientras toda la atención se centraba en esa lucha vergonzosa, yo, Carmen García, la mujer modesta a la que pensaban que era ingenua y tonta, me marché. Caminé a través de las grandes puertas de cristal del edificio. Salí de sus sombras. El aire cálido y polvoriento de Madrid me golpeó la cara. Pero para mí, era el aire más fresco que había respirado. Me quedé en la acera por un momento. Miré al cielo, y saqué mi teléfono. No llamé al abogado Torres, ni a Javier. Llamé a mi vecina. «Hola, tía María, soy Carmen. Mi gestión ha terminado. Voy de camino a casa. Muchas gracias por cuidar de Hugo». Colgué, llamé a un taxi y esperé en la acera. Iba a casa, a mi hijo, a mi nueva vida. La guerra había terminado, y yo había ganado. Los días que siguieron al arresto de Ricardo y el presidente Vargas fueron una tormenta silenciosa. La noticia estalló en todos los medios de comunicación económicos. Escándalo del proyecto Vargas, fraude de 100 millones de euros en inversión, gerente junior engañó a su esposa. Los rostros de Ricardo y el presidente Vargas estaban por todas partes, no como ejecutivos exitosos, sino como acusados esposados. Afortunadamente, Hugo y yo estábamos a salvo de los focos. El abogado Torres nos trasladó rápidamente a un apartamento de servicio seguro. Lejos de la persecución de los periodistas, lejos de nuestro piso de alquiler, que se sentía como una piel de serpiente que había abandonado. El proceso legal comenzó, y fue sucio. Tuve que enfrentarlo con la cabeza alta. Lo primero que hice fue presentar una demanda de divorcio. No quería estar atada al nombre de Ricardo ni un segundo más. Para mi sorpresa, Ricardo intentó resistir desde detrás de las rejas. Contrató a un abogado barato de su familia restante para ganar tiempo, alegando que él era una víctima, que yo le había tendido una trampa. Incluso tuvo la audacia de reclamar una parte de mi herencia como activo marital. En el tribunal de familia, su abogado argumentó que Ricardo había sido un buen marido y merecía una parte de los activos adquiridos durante el matrimonio. Simplemente me senté en silencio, y el abogado Torres se adelantó. El abogado Torres no dijo mucho, solo reprodujo una prueba, una grabación de audio. Mi voz y la de Ricardo cuando le conté sobre la herencia, seguida de la voz de Ricardo grabada detrás de la puerta de su oficina, riéndose con el presidente Vargas y llamándome estúpida, cuando dijo que nos echaría a Hugo y a mí a la calle. El juez lo escuchó en la sala de audiencia cerrada. El rostro del juez se endureció. El abogado de Ricardo no pudo decir nada más. Mi divorcio fue concedido ese mismo día. La custodia total de Hugo pasó enteramente a mí. El tribunal también emitió una orden de alejamiento permanente. Se prohibió a Ricardo acercarse o contactarme a mí o a Hugo, para siempre. El nombre de Ricardo fue borrado del certificado de nacimiento de Hugo como tutor. Legalmente, ya no era nada para nosotros. El caso penal avanzó en paralelo. Fue un juicio mucho más grande. El presidente Vargas trajo un ejército de abogados caros, tratando de distorsionar los hechos, de echar toda la culpa a Ricardo. Ricardo, por el contrario, parecía miserable. Intentó jugar la carta de la víctima, alegando que estaba bajo la presión y amenaza del presidente Vargas. Pero la evidencia no miente. El equipo de auditoría forense que contraté lo desveló todo. El flujo de fondos de los 800.000 euros era la prueba irrefutable. Era un anzuelo clavado demasiado profundo. Mostró claramente cómo el dinero pasó de mi cuenta a la de Ricardo, se dividió en compañías ficticias y finalmente aterrizó en la cuenta personal en el extranjero del presidente Vargas. Fue un rastro perfecto de conspiración de blanqueo de dinero. Mi testimonio fue el clímax. Subí al estrado de los testigos tranquila y firme,
Conté toda la historia, desde la llamada del abogado Torres, mi felicidad, hasta el momento en que me quedé temblando fuera de la puerta de la oficina de Ricardo. Conté todas las mentiras que Ricardo me dijo esa noche, todos los abrazos falsos, todas las dulces promesas. Miré a Ricardo, sentado en el banquillo de los acusados. No se atrevió a mirarme a los ojos, solo miró al suelo. El fiscal pidió la pena máxima. Fraude planificado, malversación, conspiración, blanqueo de dinero. Su lista de crímenes era larga. La sentencia del juez fue leída. El presidente Vargas, como autor intelectual de todo, fue condenado a 20 años de prisión y a la confiscación de todos sus bienes restantes. Su empresa quebró, su nombre fue arruinado. Y Ricardo, mi marido, ex marido, fue encontrado culpable de todos los cargos, incluida la malversación de fondos de su antigua oficina que yo había ayudado a encubrir. Por su papel central en el engaño y la facilitación del blanqueo de dinero, fue condenado a 15 años de prisión. 15 años. Hugo tendrá 20 años cuando su padre sea liberado. Dejé el tribunal ese día sintiendo un inmenso alivio, no por la venganza, sino por la tranquilidad de que se había hecho justicia. Una carga fue levantada de mi pecho. Pasaron los meses, y Hugo y yo comenzamos a construir nuestra nueva vida. Con la ayuda del abogado Torres, comencé a aprender a gestionar la herencia sabiamente. No compré mansiones ni coches deportivos. Compré un apartamento cómodo y seguro en una buena zona. Inscribí a Hugo en el mejor jardín de infancia. Por primera vez en nuestras vidas pudimos respirar. Un día recibí una carta. De Ricardo, de la cárcel. Escribió varias páginas, llenas de arrepentimiento, disculpas y promesas de que había cambiado. Dijo que leía la Biblia todos los días. Dijo que se había dado cuenta de sus errores. Me suplicó que lo visitara solo una vez. Dijo que solo quería disculparse en persona. Arrugué la carta, pero la volví a abrir. Había algo que no había terminado. Decidí ir. Fui sola a esa prisión. Me senté en la sala de visitas abarrotada y ruidosa, separados por un cristal grueso y un intercomunicador. Y él entró, vestido con un mono azul grisáceo de prisión. El hombre que vi no era el Ricardo que conocía. Estaba delgado. Su pelo estaba rapado y sus ojos hundidos. El rostro guapo que había engañado a tantos ahora era apagado y lleno de desesperación. Me vio y las lágrimas se acumularon instantáneamente en sus ojos. Corrió hacia el intercomunicador. Carmen, Carmen, viniste. Dios mío, viniste. Su voz temblaba. Cogí el auricular del intercomunicador. No dije nada. Cariño. No, Carmen. Yo. Lo siento. Sollozó. Todas las noches rezo. Me arrepiento. De verdad que sí. Lo juro. Fui cegado por el presidente Vargas. Yo. ¿Arrepentimiento? Lo interrumpí. Mi voz era plana, sin emoción. Sonó extraña a través del intercomunicador. Sí, me arrepiento. Juro por Dios, Carmen. Haré lo que sea para compensarlo. Por favor, perdóname. Lo miré fijamente. Penetré a través de cualquier mentira que pudiera quedar. No estoy aquí para escuchar tu arrepentimiento, Ricardo, dije en voz baja. Estoy aquí por una cosa. Me miró con ojos llenos de esperanza. ¿Qué? Dime lo que sea, Carmen. Quiero que sepas, dije. Hugo y yo, estamos bien. Somos tan felices sin ti. Su rostro se endureció. Quiero que sepas que durante los próximos 15 años, mientras estés sentado en esta celda, puedes pensar en los 100 millones de euros que nunca podrás tocar. Puedes pensar en la vida de comodidad que nunca vivirás. Y puedes pensar en el hijo que nunca te llamará papá. Carmen, por favor, no seas tan cruel. Sollozó. Me reí, una risa seca sin humor. Tú me enseñaste el camino. Pero no te preocupes. No me vengaré a tu manera. Mi mejor venganza no es esta. Me puse de pie. Mi mejor venganza es mi vida. La vida feliz y exitosa que construí sobre las ruinas de tus mentiras. La vida que nunca verás, de la que nunca formarás parte. Carmen, espera. No te vayas, gritó, entrando en pánico. Golpeó el cristal. ¿Cómo está Hugo? Por favor, déjame hablar con él. Solo una vez. Es mi hijo. Me detuve en la salida, pero no miré hacia atrás. Estás equivocado, dije. No es tu hijo. Es mi hijo, y crecerá para ser un hombre mucho mejor que tú, porque me aseguraré de que no herede ni una gota de tu veneno, de su padre. Dejé el auricular del intercomunicador. Salí de esa sala de visitas sin volver a mirar atrás. Podía escuchar sus gritos de frustración y arrepentimiento detrás de mí, pero se desvanecieron cuando la puerta de metal se cerró detrás de mí. Ese fue el final. Ese capítulo estaba cerrado.
Pasaron 2 años. 2 años es un tiempo corto, pero puede ser un tiempo muy largo para reconstruir un mundo. Esa mañana, el sol brillaba sobre Madrid. Yo, Carmen García, estaba de pie en un pequeño escenario. Ya no llevaba mis modestas ropas de casa. Llevaba ropa de trabajo pulcra pero aún modesta. Una blusa blanca con un blazer color crema y mi pelo perfectamente recogido. Frente a mí, docenas de invitados, niños y periodistas se sentaron y escucharon. Detrás de mí se alzaba un edificio nuevo de 4 pisos. No era lujoso, pero era moderno, limpio y colorido. Las paredes estaban pintadas de colores brillantes y había un gran parque infantil al lado. Sobre la entrada principal, el nombre estaba inscrito: Fundación Madres de Esperanza. Tomé el micrófono. Mi corazón latía un poco, pero no por miedo. Era el latido de la felicidad. Buenos días. Mi voz, que antes solo se atrevía a susurrar, ahora se escuchaba clara y segura a través del altavoz. Bienvenidos a la inauguración de la Fundación Madres de Esperanza, construida con sueños y oraciones. Hice una pausa y miré a la multitud. Mis ojos se posaron en Hugo, que ahora tenía 7 años, sentado en primera fila junto a tía María, mi ex vecina, ahora mi amiga y ayudante con el cuidado de Hugo. Hugo me saludó con su pequeña mano. Le devolví la sonrisa. Hace 2 años, continué. Mi vida cambió. Me fue confiada una misión, una tan grande que al principio pensé que era una bendición, pero casi me destruye. Los periodistas comenzaron a escribir más rápido. Sabían quién era yo, sabían mi historia. Casi me convierto en una víctima, dije. Una víctima de la codicia, la traición y las mentiras. Casi acabo en la calle con mi hijo. Pero el destino dijo lo contrario. Me dieron la fuerza para luchar y gané 100 millones de euros. Pronuncié el número en voz alta. Un número fantástico, un número que podría comprar mansiones, coches de lujo y una vida de despilfarro. ¿Pero de qué serviría si solo fuera para mí? Miré el edificio detrás de mí, así que decidí, este dinero, esta herencia no es para mí. Fue una prueba, y lo usaré para un propósito mayor. La Fundación Madres de Esperanza, expliqué, está dedicada a las madres solteras, las mujeres y los huérfanos, víctimas de la violencia doméstica, que se sintieron solas y sin un lugar a donde ir, como yo lo estuve una vez. Aquí, no solo ofrecemos refugio, ofrecemos capacitación profesional, asistencia legal, becas para sus hijos y, lo más importante, esperanza. Un atronador aplauso estalló. Vi al abogado Torres de pie a un lado del escenario. Tenía una sonrisa orgullosa. Ya no era solo mi abogado, era mi amigo, mi consejero principal y ahora el presidente de la junta directiva de la fundación. La mejor venganza, dije, no es destruir a nuestros enemigos. La mejor venganza es construir algo mucho mejor que lo que destruyeron. La mejor venganza es la felicidad. La inauguración transcurrió sin problemas. Después de mi discurso, caminé. Salí a saludar a los donantes. Abracé a los huérfanos que ahora vivían en la nueva residencia de la fundación. Vi a Hugo corriendo en el parque infantil con otros niños, riendo de corazón. Estaba creciendo para ser un niño brillante, seguro y amoroso. No había rastro de trauma en sus ojos. Cuando el evento estaba a punto de terminar, el abogado Torres se me acercó y me ofreció un vaso de zumo. Un discurso maravilloso, Carmen García. ¿Es usted oficialmente una CEO ahora? Bromeó. Sonreí. Gracias por todo, abogado Torres. No estaría aquí sin usted. Ah, por cierto, dijo el abogado Torres. Su rostro estaba un poco serio. Tengo noticias de última hora. Acabo de recibir un correo electrónico del equipo legal. ¿Sobre qué? El presidente Vargas. Falleció anoche en prisión. Un ataque al corazón. Me quedé en silencio por un momento. No sentí nada, ni satisfacción, ni lástima. Solo un vacío. Ahora era solo una parte del pasado, un pasado que había cerrado firmemente. ¿Y Ricardo? Pregunté. Intentó apelar de nuevo. Fue denegado. Y por supuesto envió su 20ª carta este mes, suplicando ver fotos de Hugo. Escuchó sobre esta fundación a través de las noticias en la cárcel. Miré a Hugo, que estaba en el columpio. Déjelo allí, abogado, dije con calma, que vea a través de las rejas. Lo que he construido sobre las ruinas que él creó. Que vea que la mujer tonta e ingenua que subestimó, ahora está dando esperanza a cientos de otras mujeres. Su vida ha terminado, Carmen. Se pudrirá allí, olvidado por todos, arrepintiéndose de todas sus decisiones. Se arrepentirá por el resto de su vida, tal como usted quería. Asentí. Pero extrañamente, ya no se sentía importante.
Su arrepentimiento era su problema. Mamá. Hugo corrió hacia mí, abrazando mis piernas con fuerza. Su ropa estaba un poco sucia por jugar con tierra. Hola, mi valiente hijo. Me agaché y le limpié la mejilla sucia. ¿Te divertiste jugando? Sí, me divertí mucho, mamá. Ayudé a las chicas mayores a plantar flores. Lo abracé con fuerza. Este era mi mundo. Esta era mi venganza. Felicidad intacta. Tomé la mano de Hugo y me puse de pie. Miré el edificio de la fundación, de pie firmemente bajo la luz del sol. Me di cuenta de que no solo había construido una fundación, había reconstruido mi vida, había convertido una herencia llena de tragedia en una herencia llena de esperanza. Ricardo quería quitarme 100 millones de euros y hacerme arrepentirme. Al final, él perdió todo, y yo. Yo gané algo mucho más valioso que el dinero. Me recuperé a mí misma. Y ese fue el final más satisfactorio de la historia.